Esta conferencia comenzará a grabarse. Queridos alumnos, seguimos por la zona internacional y entramos en el mundo de los pactos de Nueva York. Como siempre, pues estas instituciones no van a crear un edificio nuevo, una organización nueva, siempre van a usar los auspicios, los servicios que presta la Asamblea General de las Naciones Unidas y, como sabemos, pues también en el tema administrativo del secretario general de la ONU. Nos enfrentamos ahora, vamos a enfrentarnos, vamos a creernos con estos pactos de Nueva York. Bien, no son órganos ONU, son del sistema, pero tienen sus propios órganos y demás. Bueno, vamos a ir leyendo. Vamos a ver, hay una parte, esta primera tema, que son cuestiones que duplican, es decir, existen dos pactos, el de derechos civiles y políticos y luego el de los derechos, derechos civiles y políticos, el PICT, y luego está el de los derechos económicos, sociales y culturales, el PICES. Bien, se me ha ido. Bien, uno habla del tema civil, de qué es la persona, como tal persona. El político es como es la persona ante la sociedad, ante los demás. Derechos económicos, pues ya se refiere otra vez a la persona, los derechos que tiene pues, a vivir y soportar bien esta vida, sociales en el ambiente general y culturales. Esto no nos queda más remedio que leerlo, no es nada difícil, además ya con el nivel que lleváis, esto se lee muy rápido y muy bien, de ahí que el orden de nuestro programa difiera del orden del programa oficial, porque no es un orden, es una relación. El programa oficial es una relación de cosas, ¿no? De temas. Y nosotros lo que hemos hecho es ordenar, de tal manera que ya estamos terminando esta fase hasta el repaso, pues lo leamos con mucha tranquilidad y con mucha parsimonia. Vamos a repetir muchos otros derechos que hemos visto, tanto sociales, políticos, pero bueno, vamos a intentar, en función de las preguntas que han aparecido, no son muchas, pero esto es obligado a tenerlo porque alguna hay, o una o dos va a haber. Entonces, pues rastreando esas preguntas, pues quedemos con ellas y las acertemos. No, acertarlas no, que nos las sepamos. Acertar es ir al azar y dar con la tela, sabérselo. Los pactos internacionales de Nueva York, conocidos formalmente como los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, son dos tratados fundamentales que se enfocan en la protección y promoción de los derechos humanos a nivel global. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PICP. Este tratado multilateral se centra en garantizar las libertades y derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión, libertad de religión, y el derecho a un juicio justo. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Este pacto también obliga a los países signatarios a respetar y proteger estos derechos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pide que este pacto complementa al PICP al centrarse en los derechos económicos, sociales y culturales como el derecho al trabajo, el derecho a la educación, y el derecho a un nivel de vida adecuado. Estos pactos amplían los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se establecen como normas legales que los Estados parte deben cumplir. La adopción de estos pactos representa un compromiso significativo de los Estados hacia el respeto y la promoción de los derechos humanos. Bien, entramos ya en el tema. 16 de diciembre de 1966, adoptados y abiertos a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU. Bien. Se adoptan, se escriben, se abren la firma primero hay firma, después hay ratificación de lo firmado, una vez que han cumplido los trámites de sus países internamente, y luego eso supone la adhesión.
por la Asamblea General de la ONU. No son órganos de la CNNU dado que cuentan con sus propios instrumentos de control y vigilancia. Tampoco puede hablarse de países miembros como tal, sino de estados que han ratificado cada uno de estos instrumentos y quedan obligados por sus disposiciones. Bien, aquí no tenemos convenciones, no tenemos seguramente reuniones de ningún tipo, no hay un foro, un centro como si es la Asamblea General. Aquí simplemente que los países se comprometen a respetar estos derechos y ya está, ¿eh? Aunque luego sí que aparece después un comité de derechos humanos que va a supervisar, que no estarán todos los países, hay unos cuantos, ya lo veremos. Y lo mismo el derecho económico, social y culturales, que van a supervisar. Eso es una fracción de los estados. Vamos a ver la composición, el vigor, y respecto a España esto tiene menos interés porque lo puse como ilustrativo, aunque lo que importa aquí es la parte internacional. Pero vamos a leerlo todo. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PICP. 173 estados. Preámbulo, 6 partes y 53. Artículos. 23 de marzo de 1976. 28 de septiembre de 1976. 27 de julio de 1977. BOE 30 de abril de 1977. Protocolo facultativo PICP. Preámbulo y 14 artículos. 25 de abril de 1985. BOE 2 de abril de 1985. Pacto Internacional Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PICES. 171 estados. Preámbulo, 5 partes y 31. Artículos. 3 de enero de 1976. 27 de julio de 1977. BOE 30 de abril de 1977. Protocolo segundo facultativo PICP. Preámbulo y 11 artículos. 11 de julio de 1991. 22 de marzo de 1991. 11 de julio de 1991. BOE 10 de julio de 1991. Protocolo segundo facultativo PICP. Preámbulo y 22 artículos. 10 de diciembre de 2008. 9 de julio de 2010. 5 de mayo de 2013. BOE 25 de febrero de 2013. Bueno, algunas veces aparecen cosas garrafales y como esta. PICES. Por mucha vuelta que uno le da, al final siempre acabas errando en algo. Bueno, obviamente estamos hablando de protocolos del PICES. No. Vaya, ¿qué me ha pasado aquí? Vaya, perdón. Bueno. Bien, por tanto tenemos un protocolo, un pacto internacional de derechos civiles y políticos y un protocolo facultativo. ¿Recordáis lo que hablábamos del protocolo facultativo? Se ofrecía la firma de los mismos estados, estos 173, pero como tienen argumentos distintivos que puede ser que se rajase alguno de estos estados si le colocan estos 14 artículos, además de estos 53, pues dice, bueno, pues lo hacemos aparte y que firme el que sea. No tengo información sobre quién se han adherido. Y luego tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como hemos dicho, 171, y España, protocolo primero facultativo, oh Dios, ¿qué me pasa esta mañana? Protocolo primero facultativo y protocolo segundo facultativo. Si nos damos cuenta, tanto el pacto como el protocolo facultativo de civiles y políticos fue el mismo día. El mismo día. Bueno, todos entraron en España en vigor hasta
Los protocolos facultativos del PICER no, porque están hechos después del año 76, claro, el 91 y el 2008. Pero todos estos hasta aquí entraron en vigor el 28 de septiembre del 76, se firmó en España, luego entró en vigor cada uno en su momento. Mira, pues este pacto tiene, perdón, un protocolo facultativo 1 y un protocolo facultativo 2. Nos damos cuenta también otra cosa. Este tiene 6 partes y 53 artículos, y este tiene 5 partes. ¿Por qué tiene una más este arriba? Porque en la parte 4, el que supervisa el Comité de Derechos Humanos va a supervisar este pacto de derechos civiles y políticos. Y de sus partes, dice que tiene 6 partes, pues en la parte 4 creó el comité para la supervisión. Sin embargo, cuando se hizo el Pacto Internacional de Económicos, Sociales y Culturales, esta parte 4 no se creó, o sea, por tanto, o sea, no existe, por tanto, no se creó. De momento no se creó en esa fecha este consejo, sino que fue el ECOSOC, el Comité Económico y Social de la ONU, el Consejo Económico y Social, el que supervisó el pacto. Hasta que ya, pues en el año 85, cada uno tiene el suyo. El de Derechos Civiles y Políticos tiene el Comité de Derechos Humanos en su parte 4 y luego se creó aparte el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya no está en la parte 4. O sea que vamos familiarizándonos con este asunto. Hay unas partes que son comunes, que son las que vamos a ver aquí arriba, parte coincidente, la 1, la 2, ¿la veis? Y la lista de los derechos que diferencia un pacto de otro está en la parte 3. Lista de derechos, en ambos pactos se encuentran en su parte 3. Idiomas oficiales, chino, español, francés, inglés, ruso, y árabe a partir del segundo protocolo PIC. Los pactos originales. Los pactos originarios son obligatorios en su total contenido para los países que se adhieren a los mismos, salvo las reservas que se declaren expresamente en el pacto. Los protocolos facultativos son extensiones a los pactos, respectivamente, donde los países miembros de los pactos pueden adherirse o no, o presentar reservas. Bien, con objeto de no hacer muy largo esto, pues entonces, ¿qué dice? Coger la parte 1, la parte 2, la parte 3 es diferente y luego ya veremos que la parte 4 también. ¿Bien? Entonces vamos a ver lo que coincide en los dos pactos. Es decir, nos lo pueden preguntar, esta pregunta, supresión de los derechos, que está aquí, como perteneciente a los derechos civiles y políticos, y también nos lo pueden preguntar como parte de los derechos sociales, económicos y culturales. Partes coincidentes de ambos pactos. Parte y derecho a la libre determinación de los pueblos. Ojo, no es la autodeterminación. Estos son los pueblos, mientras existía el Consejo de Administración Fiduciaria, que era para aquellos pueblos, sobre todo en África, que todavía no estaban constituidos en países, no había régimen político, pues entonces la ONU marcaba un país como su anfitrión, ¿no? Lo marca anfitrión como su educador, como España lo tuvo en Marruecos, ¿no? Compartido con Francia, hasta que los pueblos ya digamos, adquieren su mayoría de edad y ya hoy por eso no existe este comité fiduciario, puesto que ya todo el territorio del mundo está repartido en estados. Faltan algunos, por ejemplo, Palestina y alguno más que quedará por ahí. Sabéis que Palestina, que estamos viviendo una tragedia en general por allí, por aquel Oriente Próximo, pues no está constituido en Estado. Sin embargo, tampoco, no por eso va a existir el Consejo de Administración Fiduciaria. Bien, no es la libre autodeterminación. Cuidado porque nos pueden meter la gambica esa, la gamba, y que caigamos en ella.
Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Bien, dice que los pueblos podrán disponer libremente de lo suyo, obviamente, pero también piden que tengan cooperación económica internacional basada en el principio de el comercio, que es buenísimo entre los países, el beneficio recíproco y el derecho internacional. Es decir, libertad, pero teniendo en cuenta el beneficio recíproco a través de la cooperación económica y el derecho internacional. Compromiso de los Estados parte. Parte 2. Compromisos de los EPP. Garantías que deben ofrecer. Cada uno de los EPP se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Bien, esto es ya a la altura que llevamos de curso y de conocimiento, pues son cosas que no hay que memorizar, no hay que leerla entera, se lee una vez, por si, por ejemplo, edad, a ver, edad, raza, color, sexo, idioma, religión, por ejemplo, edad no viene, y no podían poner la pregunta sin distinción de edad, pues igual eso sí que habría que tenerlo en cuenta, pero no es necesario, el resto estamos, lo sabemos de sobra, raza, color, sexo, idioma, etcétera, etcétera. Adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. Garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales. Bien, puede decir, se puede preguntar, una pregunta trampa, siempre que no se trate de personas en el ejercicio de funciones oficiales, no, incluso si la violación la ha cometido un funcionario, es decir, por parte del Estado. La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial. Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Los hombres y mujeres la igualdad gocen de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto. Bien. Vamos a ver el caso donde se pueden suspender los derechos de los dos pactos. Suspensión de los derechos. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los EPP podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Bien, aquí vamos a hacer también, dado que la pregunta afecta a ir, vamos a quitarle el color y nos queda más clara la pregunta. La pregunta con su respuesta. Bien, la pregunta es, ¿en qué situación podrán los Estados partes adoptar disposiciones, etcétera? Fijaros que hay que ir aquí, suspenda las obligaciones. Estamos en los pactos,
suspendan las obligaciones. Pues ven, pues estas situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido programada oficialmente. O sea, ha sido proclamada la existencia del peligro de la vida de la nación. Primero hay que proclamar que la nación está en peligro, está en peligro o entra en peligro, y entonces se suspenden de forma excepcional los derechos que sean correspondientes, siempre que no sea por motivo de raza, color, etcétera, etcétera. Todo EP que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás EPP en el presente pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas. Bien, vuelve a aparecer aquí el Secretario General, ya lo tenemos muy claro, que todas las relaciones con las Naciones Unidas es a través del Secretario General. Y si necesitan un local para hacer reuniones, la Asamblea General. De las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión. Los presentes pactos y sus protocolos estarán abiertos a la firma de todos los EPP de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo EP en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la AG a ser parte en el presente pacto. Bien, no solamente los miembros de la ONU, sino también de miembros de algún órgano especializado de la ONU o del Estatuto de la Corte Internacional, o que pueda ser invitado por la AG. Lo que no dice es que quiera el Estado voluntariamente adherirse, porque tiene que pertenecer previamente a Naciones Unidas, órgano especializado, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, o ser invitado. Bien, primero está la firma. Ahora hay que llevar el documento al país para que a ver si su constitución y su legislación se adaptan, porque primero tienen que adaptar su legislación interna antes de poder firmar, antes de ratificar con su firma. O sea, primero está la firma, ahora la ratificación. Están sujetos a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En realidad, estos tres pasos, firma, ratificación y adhesión, se da en todo tipo de tratados internacionales, en todo tipo. Y quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los estados mencionados. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Bien, se ha ratificado, es decir, nuestro país está de acuerdo, nuestros instrumentos legales coinciden o nos comprometemos a que coincidan, y entonces depositamos un instrumento que es un documento de adhesión al Secretario General. Entonces ya estamos adheridos. ¿Qué hace el secretario? Lo que hace siempre con cualquier pacto o tratado. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los estados que hayan firmado el presente pacto, o se hayan adherido a él, del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión. Ocurre que a veces, cuando se crea un documento, una convención, pues no entra en vigor hasta que no haya 80 países o 14 países, es decir, no se entra con un país o con dos. Entonces entraría en vigor, en algún caso lo podemos ver, cuando haya un número determinado de miembros, de países miembros, que se adhieren. Entonces en ese momento entra en vigor para esos países y después se van añadiendo pues, más países. Cuestionario 45. ¿Qué fecha marca la adopción de los Pactos de Nueva York? El 16 de diciembre de 1966. Esta fecha convendría recordarla. ¿Cuáles son los órganos que supervisan la aplicación de los Pactos de Nueva York? El Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Cómo se creó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? No fue creado en el documento del PIDEC, sino posteriormente por la Resolución 1985/17 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, el 28 de mayo de 1985.
donde se encuentran enumerados los derechos en ambos pactos. En la parte 3 de ambos documentos. ¿Cuáles son los idiomas oficiales de estos pactos? Chino, español, francés, inglés, ruso y árabe, a partir del segundo protocolo PIC. ¿Qué obligatoriedad tienen los pactos originarios para los países que se adhieren? Son obligatorios en su total contenido, salvo las reservas expresamente declaradas. ¿Qué establecen los protocolos facultativos de los pactos? Son extensiones donde los países miembros pueden adherirse o no, o presentar reservas. ¿Qué derecho garantiza la parte y común a ambos pactos? El derecho a la libre determinación de los pueblos. Que se comprometen a garantizar los estados parte según la parte 2. Respetar y garantizar a todos los individuos dentro de su jurisdicción los derechos reconocidos en el pacto, sin distinción alguna. ¿Qué medida pueden tomar los estados parte en situaciones excepcionales según ambos pactos? Pueden suspender las obligaciones del pacto en la medida limitada por la situación, siempre que no sean incompatibles con otras obligaciones del derecho internacional. ¿Qué deben hacer los estados partes si deciden suspender derechos según los pactos? Informar inmediatamente a otros estados parte por medio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre las disposiciones suspendidas y los motivos de tal suspensión. ¿Cuál es la igualdad garantizada en ambos pactos? La igualdad de hombres y mujeres a gozar de todos los derechos civiles y políticos enunciados en los pactos. Bien, la pregunta que nos hacen, pues es un auténtico regalo. En poder de quién se depositarán los instrumentos es un regalo. Secretario General. Bien, vamos a entrar un poquito también ahora ya en el pacto de derechos civiles y políticos, porque si no este se nos haría después más largo. Parte 3, recordamos que era la parte 3 y esto hay que leerlo, no nos queda más remedio que leerlo. Parte 3. Derechos y libertades. A la vida. Pena de muerte. Genocidio. Indulto o conmutación de penas. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Bueno, esto está separado. Solamente tocamos el derecho a la vida. Pena de muerte. En los países en que no hayan abolido la pena capital solo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena solo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente. Todo esto lo tenemos ya más que sabido. Por un lado, por nuestra propia legislación interna, Código Penal y de Enjuiciamiento Criminal, y ya pues otros pactos y otros tratados internacionales que ya los traemos. Por tanto, fijaros que este tema se queda prácticamente en nada. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos. Bien, no dice que se concederán, podrán ser concedidos. Esta es la pregunta. El pacto, los estados convienen de muchísimas cosas, pero la cierta también es que toda persona condenada tiene derecho al indulto, conmutar la pena y la amnistía podrán ser concedidos en todos los casos. También es una especie de pregunta regalo. Y esta que viene a continuación también. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez. Se entiende que gravidez están embarazadas. Torturas. Trabajos forzosos. Nadie será sometido a torturas ni a penas. Aquí vamos a ir limpiando.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Bien, lo de las penas tanto crueles, humanos o degradantes, hace pocos días hemos tenido la convención correspondiente. Esclavitud. Trabajos forzosos. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas. Nadie estará sometido a servidumbre. Bien, servidumbre no llega a ser la esclavitud, exactamente, porque la esclavitud trata al esclavo como un objeto que puede ser motivo de transacción, de compra, venta, incluso alquiler, ¿no? Sin embargo, la servidumbre considera que es una persona, pero que está ligada de por vida a otra. Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio, salvo que se trate del cumplimiento de una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal competente. Este punto B para mí es de interés, bastante interés, de cara al examen. No se considerarán como trabajo forzoso u obligatorio, a los efectos de este párrafo. Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados, se exijan normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada, o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal decisión se encuentre en libertad condicional. El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se opongan al servicio militar por razones de conciencia. El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienestar de la comunidad. El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. Esto no tiene mucho que explicar. Derecho a la libertad y seguridad. Detenidos. Prisión preventiva. Recurso. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a las seguridades personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias, fuera de lo dispuesto por la ley. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. Esto se corresponde con nuestro habeas corpus. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o en prisión, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación. Procesados. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Bien, por eso, la finalidad del régimen penitenciario no es la muerte. O sea, indirectamente nos está diciendo que se va a prohibir la pena de muerte. Aunque dice que lo que decía arriba, que los países que aún no la tengan, bueno, pues irán acoplando sus legislaciones a estos fines.
Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. No privación de libertad por incumplimiento contractual. Bien, aquí. Antiguamente, producto de deudas, que había deudas, la gente iba a la cárcel por no pagar deudas. Pero claro, la deuda no es una infracción penal, es una infracción de tipo civil, ¿no? Pero por eso no puede, nadie puede ir a la cárcel por impago de deudas. Te podrán quitar la casa, te podrán arruinar la vida, pero no privarte de la libertad. Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. Las obligaciones derivadas de los contratos entran en la esfera del derecho civil y no del penal. Derecho de residencia y circulación. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. Bien, que se halle legalmente, ¿no? También no he podido decir, toda persona tendrá derecho a circular libremente, tiene que ser legal. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros. Sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país. Expulsión de extranjeros. El extranjero que se halle legalmente Otra vez, que se halle legalmente. en el territorio de un EP solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley, y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas. Bien. Esto lo vamos a poner en el centro. ¿Bien? Porque es de lo que vamos a hablar a continuación. Igualdad ante la ley. Presunción de inocencia. Garantía durante el proceso penal. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Bien, aquí nos habla garantías que el tribunal debe ser competente, que debe entender del asunto por ley, independiente e imparcial. Y nos habla de la cuestión penal y cuestión civil. Dice, en sustanciación de cualquier acusación penal, o vamos a hacerlo mejor, vamos a ponerlo. Sustanciación de cualquier acusación penal, sustancial o determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Vamos a ver, establecido en la ley. Repetimos desde aquí. En la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos del... Bien, para dejarlo completo, vamos a poner carácter penal y aquí carácter civil. La prensa y el público. Carácter civil.
La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia. Pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas. A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella. A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección. A ser juzgado sin dilaciones indebidas. A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección, a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo. A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. Bien, los testigos de cargo son los que cargan contra el procesado, contra, y los de descargo a favor. Entonces dice que serán interrogados en las mismas condiciones unos que otros. A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal. A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito. Aquí vamos a error judicial. Vamos a marcarlo, nos queda mejor. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. Otras garantías penales. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Bien, lo dejamos aquí porque es la parte penal, en general es la parte penal, presunción de inocencia, las garantías, algunos derechos y luego pues pasamos a otro tipo de derechos que conviene distinguir uno de otro. Estos ya son de tipo más constitucional. Lo dejamos y enseguida volvemos con la siguiente sección.